Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. ¿Cómo deben tomarse las decisiones en los próximos días de cara al segundo semestre del año? ¿Cómo estamos cerrando el quinto mes? Hay dificultades que muchas de ellas no pasan por decisiones de país, sino que son importadas del exterior. Don Alejandro Cafati está con nosotros, es oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué registros tiene el COEP? Estamos como en un principio, una organización como la iniciativa privada planifica para el año, o estos cambios que sobre la marcha vinieron tras el conflicto Rusia y Ucrania ha trastocado todo para el mundo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Evidentemente hablar un tema difícil, pero sobre todo necesario en este momento, como es el tema económico y financiero, principalmente del gobierno de la República y sus repercusiones sobre los hogares y la empresa privada. Evidentemente, este conflicto bélico ruso-ucraniano vino a trastocar muchas de las situaciones que ya se tenían prevalecidas desde antes. Acordémonos que el mundo venía en una senda de recuperación económica, y con la invasión ruso-ucraniana esto prácticamente se ha obstaculizado. Ya no tendremos crecimientos mundiales de 6%, sino de la mitad, casi 3%, y la inflación en países en vías de desarrollo como el nuestro no va a ser inferior al 8.7%. Por lo tanto, estamos viviendo una crisis económica. Nosotros fuimos desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada los primeros en avisarle al gobierno de la República a principios de marzo la necesidad de tomar medidas para poder hacer frente al proceso de estanflación que estaba atravesando el mundo, es decir, una crisis económica donde hay bajos niveles de crecimiento económico y altos niveles inflacionarios. Sin embargo, hemos visto que las medidas se están tomando muy tardemente por parte de las autoridades del gabinete económico principalmente. ¿Cómo deberá reaccionar? ¿Hay tiempo para corregir los errores que de haberse tomado la propuesta de marzo, hoy estaríamos, no es que mejor, pero mucho más preparados para enfrentar lo que nos viene a partir de junio? Nosotros habíamos propuesto al gobierno medidas para los próximos 6 meses. Estas medidas todavía están vigentes, sin embargo el espacio de tiempo ya se está reduciendo. Tendremos hasta finales de junio, principios de agosto, para poder ratificar y tomar las medidas necesarias que puedan fomentar el crecimiento económico, pero sobre todo controlar los niveles de precios. El nivel inflacionario de los alimentos ya es de 2 dígitos, estamos hablando de 10.67%, y lo siente el bolsillo de todos y cada uno de los hondureños, independientemente de la clase social en la que pertenezcan. En ese sentido se han incrementado los costos de producción, la interrupción de las cadenas logísticas internacionales ha venido a retrasar las cadenas de valor internacionalmente, y eso ha generado entonces peligro. Un elemento que se necesita atender urgentemente es la potencial crisis alimentaria que estaría viviendo el país a raíz de la escasez de granos básicos mundiales y sobre todo el incremento de los costos. Si bien es cierto, Honduras podría tener suplida la demanda final de granos básicos, al final del día importamos cerca del 53% de granos básicos, y esto estaría condicionado entonces al precio. Estaríamos comprando granos básicos altos a raíz del conflicto ruso-ucraniano. Las políticas públicas del gobierno como tal para esta atención de la seguridad alimentaria como tal, advierten que se está presentando con la seguridad de que al menos tendremos lo básico, que no acudiremos a las importaciones, que tendrá implicaciones de inflación más allá de ese 8,35% que establecen algunos economistas. Estamos viviendo en este instante, Alejandro. Bueno, acordémonos que cerca del 50% de la inflación es importada, principalmente por el tema de los combustibles y los alimentos. En este momento, Honduras no tiene un plan de contingencias para asegurar los alimentos, principalmente los más básicos a los hogares hondureños. De aquí entonces la necesidad de que las autoridades actúen de la manera más pronta y necesaria. Nosotros en COEP hemos presentado más de 14, e incluso la última vez presentamos 2 propuestas para atender el sector agro concretamente, sin embargo no han sido discutidas ampliamente por parte del gabinete económico del gobierno ni por parte del Congreso Nacional. Por lo tanto, nosotros invitamos a las autoridades a retomar estos diálogos constructivos, porque al final del día lo que quiere la empresa privada es que la economía esté en las mejores condiciones para podernos desarrollar económica y socialmente. Una de las grandes apuestas que se maneja por lo menos
para la economía de subsistencia, y así lo han planteado, estamos hablando del sector agro, Alejandro, son los famosos programas sociales, la ayuda solidaria que está llegando para zonas como el Corredor Seco. ¿Son proyectos viables, son paliativos necesarios este tipo de políticas, o habrá en el marco de esa programación que tiene la iniciativa privada revolucionar los mismos? Nosotros hemos planteado la necesidad de potenciar e innovar en las políticas públicas que se están implementando en este momento. Las condiciones que estamos viviendo no las hemos vivido nunca antes en la historia de la humanidad. Estamos saliendo de una pandemia ocasionada por la COVID-19, 2 huracanes que golpearon muy fuertemente la zona productiva del país, y sobre todo estamos afrontando las consecuencias económicas de una invasión bélica en Europa. En ese sentido, entonces, debemos hacer cosas diferentes para asegurarle. Nosotros hemos planteado incluso la necesidad de potenciar nuevamente el bono tecnológico que el gobierno está implementando para que sea verdaderamente un factor de transformación y aseguramiento de la seguridad alimentaria, valga la redundancia, de los hogares hondureños. Actualmente, como se está viendo, solo son medidas paliativas aisladas que lastimosamente no vienen a asegurar los alimentos en la mesa de los hondureños. ¿Cómo iba el proceso? ¿Qué evaluación tenían frente a lo que vino posteriormente? Debemos decir, esta guerra Rusia-Ucrania vino a alterar el comportamiento tanto económico, social y político del mundo, pero veníamos arrastrando una crisis de falta de empleo, esa falta de oportunidades que la había comprimido aún más la pandemia. Estábamos en un franco proceso de reactivación cuando se nos viene este conflicto bélico. ¿Cuál es el balance que se tiene de cómo se avanzó, en qué fue bueno y en qué se erró y se puede corregir? Bueno, sin duda alguna, algo que ha quedado de ver las autoridades que de la empresa privada y como ciudadano particular tenía era cambiar las expectativas para ser un país atractivo a las inversiones. Al final el tema del empleo se soluciona con nuevos puestos de trabajo, y esto va directamente relacionado con la inversión nacional y extranjera que hay en el país. Un dato interesante es que la inversión nacional en Honduras es casi el doble de la inversión extranjera directa. Por lo tanto, los quienes han estado manteniendo a flote la economía del país hemos sido los hondureños. Adicionalmente, el tema de la reducción de la pobreza, que va directamente ligada con la creación de nuevos puestos de trabajo. Han tomado medidas oportunas. Nosotros mirábamos, por ejemplo, el subsidio. Si bien es cierto, al principio no estaba muy bien estructurado el tema del subsidio a la energía eléctrica, pero con el tiempo se fue focalizando a quienes deberían tenerlo precisamente. El tema de la formulación presupuestaria, si bien es cierto, se incrementó 51.000 millones, en teoría deberían ser dirigidos al tema del gasto en inversión pública para crear condiciones habilitantes para la inversión privada. Al final del día hay que partir de una premisa conceptual. La economía es privada, más del 80% del Producto Interno Bruto la produce la economía privada, tanto la empresa como los hogares. Al final del día somos nosotros entonces quienes debemos fomentar la economía a través de políticas públicas. Lastimosamente no hemos visto un horizonte claro por parte del gabinete económico, y se han dado muy malos mensajes desde el inicio de gobierno, con la conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Finanzas, que disparó la tasa de riesgo país de Honduras. ¿Cómo está esa tasa de riesgo país? No sé si son valores reales los que hemos registrado en las últimas horas, que estamos arriba de 7%, y esto ya pone en alerta las grandes economías para ver a Honduras como un país óptimo para la inversión. Mire, después de las elecciones del 28, la tasa de riesgo país disminuyó a su punto más bajo en más de 4 años, ¿no? Entonces se potenciaba el país como un país rentable y atractivo. Sin embargo, han habido muchos conflictos políticos de por medio, declaraciones y mensajes. Yo tengo un lema particular, que en la política y en la economía, decir y no decir las cosas también influyen drásticamente sobre las decisiones que se toman los agentes económicos, principalmente los externos. Hoy actualmente la tasa de riesgo país es casi de 7.33%, la más alta de la región centroamericana, quitando a El Salvador. En ese sentido, entonces, estamos viendo que no es rentable. Aquí, entonces, la principal repercusión del gobierno es que no ha podido colocar bonos o deuda en el extranjero, porque Honduras es altamente riesgosa. ¿Y cómo cambiar ese pensamiento, sobre todo ante el acreedor, ante la misma banca externa, que es donde normalmente se ha venido acudiendo
para cubrir los déficits que hemos tenido a nivel de país. ¿Qué planteamiento se deberá hacer, Alejandro? Primero es tener una ruta clara económicamente. Creo que el gobierno tiene muy claro hacia dónde debería ir en muchos sectores, pero en economía no la tiene tan claro. Esto ha dado consecuencias mensajes bastante erróneos. Creo que las autoridades deben entender que ya no son oposición, sino que son gobierno, y cómo decir las cosas y cómo actúan influyen negativamente, y sobre todo crear esta estrategia. Nosotros hemos planteado la necesidad de crear una agencia de promoción de inversiones que visualice los potenciales que tiene Honduras para atraer inversiones y sobre todo darle una imagen diferente al país. Sin embargo, hemos visto que no se ha estado avanzando en pasos agigantados por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, es necesario que se hagan acompañar también de otros actores. La empresa privada ha estado anuente siempre por parte de nosotros de trabajar de la mano en materia económica para poder fortalecer el crecimiento y el desarrollo de los hondureños. Alejandro, y para entrar en esa dinámica que tienen otros países de la región, vaya, tampoco es que nos vamos a comparar con Panamá, que es una economía parte de la región, pero para alcanzar los niveles que siempre pone como ejemplo Costa Rica para la región, la misma economía guatemalteca, que es mucho más robusta que la nuestra, ¿qué promedio de riesgo de inversión debemos proponernos como meta a los hondureños y particularmente la actual administración para que el capital foráneo vea como opción venir a Honduras? Nosotros estábamos planteando un riesgo que se mantenga entre 2 y 3%. Sin embargo, nosotros estamos en este momento 4 puntos porcentuales por encima. Somos de los países más religiosos, vuelvo y repito, de Centroamérica, excluyendo El Salvador por el tema del Bitcoin, que eso ha jugado en contra de este país centroamericano. En ese sentido, nosotros debemos además crear un plan de qué queremos promover como país, qué sectores son los más que tenemos ventaja competitiva a la par de los países centroamericanos, y sobre todo a dónde queremos apuntarle los nuevos dólares que vengan de inversiones extranjeras principalmente. Sin embargo, hasta este momento no se ha trabajado nada de esto por parte de las autoridades nacionales, o al menos no públicamente. Muy bien, está con nosotros el economista Alejandro Cafati, miembro de la Unidad de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el economista Alejandro Cafati. Bueno, hay unas variables que nos dan puntos a favor, hay otras que se tendrá que analizar por la influencia negativa que tienen en nuestra economía y finanzas. Vamos por parte. El tema de las decisiones tomadas que tienen que ver con los subsidios para el sector de los hidrocarburos, para el sector energía eléctrica. ¿Qué positivo trajo al momento de la aplicación con valores totalmente diferentes a los de hoy día? Bueno, en ese sentido, el primero, el subsidio al APCB, que es el subsidio o el impuesto a los combustibles que se conoce tradicionalmente, eso fue un subsidio del 30% a ese impuesto. En ese sentido, al inicio tuvo un efecto positivo, no disminuyó en prácticamente 10 lempiras el precio del galón de los combustibles la segunda semana de febrero, que fue cuando se implementó. Sin embargo, este subsidio solo duró un efecto real un mes. La segunda semana de marzo ya teníamos precios superiores a los que teníamos a inicios de febrero cuando se incrementó, o cuando se implementó, mejor dicho, el subsidio a los combustibles y al hidrocarburo. Por lo tanto, nosotros hemos planteado desde el COEP la necesidad de crear una política de reorientación del subsidio, porque creemos que es extremadamente caro. El subsidio al APCB son cerca de 4.200 millones de lempiras que tiene que erogar el Estado en el año, más unos 800, 900 millones de lempiras por el 50% de los incrementos del diésel. Como lo podemos ver en la pantalla, en la segunda semana de febrero, que fue cuando se implementó, que está la rayita de amarilla, hubo una disminución considerable en el galón de combustible. Sin embargo, esta disminución solo duró hasta la segunda semana de marzo, por lo tanto el plazo efectivo del subsidio solo fue de un mes. Hoy es indiferente que se tenga o no se tenga el subsidio porque ya los precios están extremadamente altos en la economía nacional. Ante este escenario, ¿cuál entonces deberá ser la actuación puntual del actual gobierno? Sobre todo si revisamos que el presupuesto general de la República, como estaba planteado
en un principio, aunque después vino la reformulación, tenía mucho de su financiamiento amparado en ese fondo que se percibe por los energéticos. Bueno, es necesario, nosotros hemos planteado la necesidad de reorientar. En este momento estamos a tiempo de reorientar el subsidio y focalizarlo a aquello que necesitamos. Por ejemplo, nosotros criticamos, cuestionamos mucho por qué una gasolina premium, como es la gasolina super, iba a tener un subsidio si es un bien de lujo. Debería concentrarse entonces únicamente a la economía, a la gasolina regular y sobre todo al diésel, que es el que mueve a las personas y las mercaderías nacionales. Evidentemente, si se incrementa, como nunca antes ha incrementado el diésel, que ya sobrepasa los 125 lempiras el galón, los precios de los bienes y servicios se van a incrementar en la economía porque es la gasolina que mueve la producción en el país. Es decir, aquí, Alejandro, estamos bajo un planteamiento que la gasolina superior debería desaparecer el tema subsidio que casi rondó una baja automática de 9 lempiras cuando se aplicó el mismo en febrero. Exactamente, porque ya hemos comparado con los mismos datos de la Secretaría de Energía que ya hoy por hoy el subsidio no tiene ninguna razón de ser porque los precios están extremadamente altos, ya están superiores a antes de aplicar el subsidio. Lo que nosotros recomendamos es focalizar estos gastos porque al final del día el gobierno tiene que erogar 4.200 millones de lempiras por concepto de subsidio al impuesto a la gasolina, que se concentre en aquella gasolina que realmente necesita el país, que es el diésel para mover a las personas y a las mercaderías, y la gasolina regular si se le quiere ayudar de alguna forma a los hogares hondureños. Y el tema de la energía, que también fue otra de las decisiones que se tomaron como parte de este análisis de las variables a favor o en contra que tenemos. Alejandro, ¿cómo queda? El tema de la energía es bastante cuestionable. Nosotros publicamos en febrero un paper cuestionando la forma en la que se había aprobado el subsidio a la energía. Primero, nosotros consideramos que 150 kilowatt hora al mes es extremadamente alto. Es casi el doble de lo que debería consumir un hogar de bajos recursos, que anda alrededor de 70 kilowatt hora al mes. Adicionalmente, creíamos que subsidiar 100% el pago de la energía eléctrica es totalmente desfavorable, tanto para las finanzas del estatal como para las finanzas del gobierno. Son solo por concepto de energía alrededor de 4.000 millones de lempiras adicionales al de los combustibles que tiene que pagar el gobierno de la República al ENE, porque al final es energía consumida. Nosotros además mirábamos que iba a generar algún tipo de competencia desleal, porque acordémonos que parte del subsidio se paga, un subsidio cruzado lo paga la empresa privada y quienes los cargan se ha incrementado la factura energética en cerca del 25%. ¿Hay riesgos de que en los próximos meses, bajo el esquema actual de mantener estos subsidios así abiertos, sin esta focalización que maneja la empresa privada, se trastoque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y si vemos más adelante también otros elementos que ya los vamos a ir desgranando poco a poco, Alejandro. Bueno, parte del subsidio a los combustibles lo va a pagar el gobierno a través de un préstamo con el BCE, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Por lo tanto, creeríamos entonces que no va a perjudicar. Sin embargo, si se mantiene de manera sostenible de los 4 años una política de subsidiar absolutamente todo, evidentemente se va a poner en precaria las finanzas gubernamentales y esto podría poner en peligro un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque esto tiene intrínseco un nivel de endeudamiento bajo este esquema sin precedentes. Actualmente tenemos más de 15.700 millones de dólares en endeudamiento interno y externo. Se proyecta que si no se toman medidas para reorientar la deuda, principalmente la deuda interna, que es deuda de corto plazo a tasas de interés altamente costosas, Honduras no va a tener capacidad de pago. Solo en estos 4 años Honduras tiene que destinar cerca de 7.000 millones de lempiras para el pago de deuda interna y creemos que no se tienen los fondos necesarios. Ya miramos lo que ha pasado con la decisión de que se puedan usar las reservas internacionales netas para financiar al gobierno de la República. Otro de los puntos a revisar, el teletrabajo, el 50-50 que ya ha comenzado el experimento del Estado y que en su momento se planteó por parte del sector privado. ¿Qué tanto puede contribuir esta decisión a bajar esa presión que se tiene por el tema combustible, por el tema energía eléctrica y aquí incluso hasta por el tema sanitario?
Miren, nosotros proponíamos esto tanto al gobierno como a algunos sectores. Importante mencionar que la empresa privada lo está implementando desde el 2020. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa está teletrabajando y hay muchas empresas del sector de servicios principalmente que siguen teletrabajando. Por lo tanto, el sector privado ya lo está implementando. Esta medida va más orientada a disminuir el consumo mensual de galones de combustibles. Como se puede observar, se ha venido incrementando la importación de combustibles y esto tiene una carga evidentemente adicional sobre la importación de bienes y servicios adicionales. Son dólares que Honduras tiene que destinar mensualmente para pagar la importación de combustibles y que esto solo genera entonces mayor déficit comercial. ¿Y cuál es el rendimiento que se tiene? Porque parece que en algunos sectores a nivel de Estado, y no sé si hasta en el mismo sector privado, a nivel de un área de la economía informal, no están convencidos todavía que este sistema del 50% sea el más efectivo. ¿Ustedes qué han analizado, Alejandro? Bueno, nosotros pudimos analizar que con el confinamiento del 2020 y parte del confinamiento del 2021, la disminución de la importación de combustibles en Honduras se disminuyó cerca de 30%. Nosotros creemos que, si bien es cierto, no vamos a alcanzar ese porcentaje en este momento, pero con el hecho de generar algún ahorro de la mitad, un 15% que se reduzca la demanda mensual de importación de galones de combustible, generaría un ahorro importante para el gobierno de la República. Es importante también que se concientice a la población porque de nada sirve que se estén poniendo subsidios, que se hagan políticas de ahorro si al final del día estamos consumiendo más porque no es más barato, entre comillas, ¿no? No hay riesgo de contraer la economía por aquello de que al que más le conviene que se quemen carburantes es al propio Estado por el tema de lo que percibe por galón consumido. Bueno, al final el tema de las finanzas públicas es un tema importante. Nosotros planteábamos además la necesidad de un APCB flotante, por así decirlo, que cuando el precio del galón de combustible, del barril del crudo esté alto, superando los $100 como en este momento, el APCB disminuye automáticamente y cuando disminuye el precio del barril de combustibles, el APCB incremente. Esto para poder generar mayor ahorro y mayor beneficio a las finanzas públicas, pero sobre todo para el uso racional de los combustibles. Actualmente es un sistema súper rígido que se ha estado complementando con el consumo mensual adicional. Acordémonos que, si bien es cierto, disminuyó 30% el APCB, el consumo de galones de combustible se ha incrementado desde enero hasta la fecha. ¿Y el cambio de fórmula es una variable válida ahora o no ha entrado en el contexto de este análisis, Alejandro? Bueno, si cerca del 30% del valor de los combustibles, del galón de combustible es a causa del impuesto, yo creo que hay que revisar los impuestos y eso incluye además revisión de la fórmula. Sin embargo, esta fórmula no se ha cambiado desde el 2009, por lo tanto los márgenes más bien que tienen los intermediarios deberían ser ajustados hacia la alza, que no es el momento tampoco para hacerlo por la crisis que estamos atravesando. Muy bien, está con nosotros Alejandro Cafati. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, veremos el otro lado de la moneda, la queja que se presenta por medidas tomadas y cómo encontrar armonía ante esto después de la pausa. Seguimos al banquillo con el oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Alejandro Cafati. Bueno, el tema de los energéticos va a seguir marcando una tendencia. Por cuanto la guerra no termina, Rusia, un gran productor, tiene rotas las relaciones con prácticamente todo Occidente y el 90% de la Unión Europea. ¿Cómo plantear entonces políticas de ahorro y al mismo tiempo de transformación de la economía? ¿Cuál es la propuesta que tiene el sector privado, Alejandro? Bueno, es una propuesta que va dividida en diferentes aspectos, de corto y de largo plazo. Una de las medidas que se tiene que tomar importante es que si hubiera una alternativa para los consumidores, efectiva y segura para no utilizar el vehículo, habría un ahorro importante en el tema energético. Por lo tanto, nosotros proponemos la reformulación o la reconstrucción del sector del transporte público para que sea una alternativa segura y efectiva para la movilización de las personas. Adicionalmente, el tema de la implementación de una política de eficiencia energética es fundamental, que vaya destinada al tema del control
de qué electrodomésticos vienen al país, qué tipo de vehículos vienen al país, pero sobre todo se creen unos incentivos tanto para los hogares como para las empresas para que estén consumiendo electrodomésticos más eficientes y amigables con el medio ambiente, que es un problema que tenemos en este momento. Porque ahora mismo combustibles alternativos que en su momento se planteó, cambio de flotas vehiculares a vehículos eléctricos, bueno, si aquí tenemos la amenaza que incluso no tengamos energía, entonces esto plantearlo ahora es como una utopía. Exactamente, tenemos un déficit de cerca de 450 megas de la demanda nacional, por lo tanto creemos que el tema de los vehículos eléctricos no es el momento de plantearlo, pero sí es necesario empezar a crear la política de eficiencia energética. Al final parte del ahorro pasa por cómo y cuánto consumimos. Ahora, y esas propuestas, que ahora seguimos viendo las variables, la eliminación de la ley de empleo por hora, ¿qué factura puede pasar a futuro? Hasta ahora la contrapropuesta del sector privado ya fue aceptada para entrar en una discusión y evitar el eventual desempleo que se podría ir generando poco a poco en el país. Bueno, el tema de la ley de empleo por hora es realmente triste y preocupante por parte de la decisión que tomó las autoridades nacionales, principalmente en el Congreso de la República, por el simple hecho de no darle una alternativa. Aquí solo estaríamos fomentando entonces los niveles de desempleo en el país, aparte que se cambian las reglas del juego en medio de las discusiones que se dan. En ese sentido, si bien es cierto, este Congreso socializa, pero escucha muy poco. Creemos que es necesario entonces escuchar y crear las alternativas. COEP propuso una alternativa para no dejar sin empleo y no darle una mayor flexibilidad a las empresas, principalmente las empresas del turismo, que son las que necesitan una ley de este tipo. Sin embargo, esperamos que el Congreso de la República tome las decisiones en cuanto antes. Este cambio de reglas pudo haber perjudicado también drásticamente la tasa de riesgo país porque se están afectando la seguridad jurídica de los inversionistas. ¿Cómo tapar el bache ahora mismo de forma que no se genere incertidumbre, sobre todo en este sector que me menciona, el turismo, que se busca abrir espacios para competir con los vecinos, sobre todo Costa Rica y el mismo Guatemala, que nos roba la riqueza de nosotros? Debemos, valga el término, en cuanto a ofrecer Copán y otras áreas como parte de su turismo, y es de beneficio para ellos en detrimento de lo nuestro. Bueno, es importante que se tome. Acordemos que estamos un mes para que vaque la vacatio legis que se aprobó con la reforma o con la derogación, mejor dicho, de la ley del empleo por hora, que en este mes se cree un mecanismo, incluso de la propuesta de COEP podría ser la principal discusión que tenga el Congreso Nacional para poder crear herramientas que generen la flexibilidad en el sector turismo. Acordemos que además fue el más afectado por la pandemia de la COVID-19 y las tormentas ETA y IOTA, y por lo tanto necesitan del apoyo gubernamental para reactivarse y reconstruirse incluso. No estamos siendo competitivos con la región, tanto en la exportación de bienes y servicios como en el tema del turismo. Guatemala, El Salvador, Costa Rica nos llevan ventaja y creemos entonces que es necesario crear las leyes necesarias para poder fomentar estos sectores económicos. Y en el área de la energía, ¿cómo esperan un planteamiento al momento de sentarse con el Poder Ejecutivo? Hay un espacio, no sé si fueron 90 o 60 días que se dieron, ya me va a corregir eso, para tener un diálogo que usted lo reclama ser un diálogo sincero, que lo que se plantea en la mesa y lo que se acuerda se respeta y no se cambia a futuro. Bueno, nosotros hemos sido muy claros con las autoridades del Congreso y del Poder Ejecutivo de decir que somos respetuosos de la ley. Lo que aprueben o lo que derogan nosotros lo vamos a cumplir porque esa es la esencia del Estado de Derecho y la institucionalidad. El tema de la renegociación se incrementó de 30 a 60 días, plazo máximo para renegociar el precio de kilovatio hora en las tecnologías térmicas, eólicas, solares e hídricas. Sin embargo, nosotros proponíamos que era un tiempo bastante corto porque acordémonos que muchas de estas plantas aún se les deben al sistema financiero nacional o internacional. Por lo tanto, los generadores tienen una doble negociación, tanto con las autoridades como con sus financieros. Creemos que entonces se pacte de la forma más transparente y la forma más técnica posible de la disminución, si es que se da, del kilowatt hora en estos contratos de generación. Adicionalmente, nosotros nos manifestamos
muy fuertemente por el tema del artículo 4 y 5, principalmente el tema del justiprecio. Creemos que es un mal mensaje que se manda a inversionistas internacionales en específico porque el justiprecio está asociado con la expropiación, la nacionalización de empresas, aunque las autoridades nacionales no tengan estas intenciones. Ahora, cuando plantean que no se va a llegar a este extremo, entre tanto hay una flexibilidad del generador en reducción de costo, en bajar el valor del kilovatio hora, registran que será viable este acuerdo más allá del reclamo que tienen por deudas pendientes, Alejandro. Bueno, nosotros creemos que se va a hacer de la forma más transparente posible. Ya actualmente van por la tercera etapa de las negociaciones, según lo comentaron nuestras gremiales y las autoridades nacionales. Nosotros dijimos que íbamos a respetar las decisiones que se tomen, siempre y cuando se garantice el debido respeto a la seguridad jurídica de los inversionistas. Acordémonos que muchos de estos proyectos son inversionistas extranjeros que no hablar claramente muy probablemente se estaría ahuyentando la inversión en el país. Son al menos 700 millones de dólares los que se invierten anualmente en el país. Nosotros creemos que para crecer económicamente estable necesitamos al menos el doble de esta inversión. Sin embargo, estos mensajes no contribuyen a la atracción de inversiones en el país. ¿Sabe si han registrado arreglos de pago ya de los pendientes que tiene el Estado? Bueno, nosotros hemos sabido que el gobierno mantiene todavía los pagos que se hacen todos los viernes a los generadores por las deudas pendientes. Son cerca de 53 millones de dólares que se tienen que destinar mensualmente al pago de esta deuda pendiente. Y nosotros dejamos claro que no debería ser una condicionante para renegociar los contratos de energía eléctrica. Es decir, son deudas que se tienen en la estatal eléctrica con los generadores y deben pagarse porque es parte de respetar el Estado de Derecho y el debido proceso. Si esto continúa como se planteó en su momento a nivel del Congreso Nacional en los próximos 60 días, ¿cuál es el riesgo que hay para la inversión? Bueno, si no se mandan mensajes claros, el riesgo es ahuyentarla. Vuelvo y repito, necesitamos al menos 1.500 millones de dólares en inversiones extranjeras para crear nuevos puestos de trabajo y crecer económicamente hablando. Sin embargo, con 700 millones muy poco vamos a hacer y con mensajes erróneos como el tema que se hizo, la reformulación de la ley de energía en medio del juego, estaríamos ahuyentando la inversión. Es necesario entonces crear estrategias que promuevan las inversiones en el país. Y me dice que la aspiración son 1.500 millones de dólares en inversión. ¿En qué áreas? Porque los reflejos que se dan en nuestra economía de las últimas administraciones es que ni siquiera llegamos a 500 millones de dólares en inversión y la base sobre la cual se parte para un eventual crecimiento positivo es el triple. ¿A qué plazo es un planteamiento tan halagüeño, Alejandro? Bueno, es un reto para las autoridades. Nosotros lo planteamos desde el inicio del gobierno, cuando se venían construyendo esta nueva forma del gobierno. Honduras ocupa alrededor de 1.700 millones de dólares en inversión. Nosotros proponíamos 3 sectores que eran de mayor reactivación: el sector turismo, el sector construcción y el sector vivienda, que generan la mayor cantidad de empleos y generan un valor agregado importante para la economía. Sin embargo, las inversiones también tienen que ir relacionadas al tema de generación de energía, que es lo que estamos hablando. Al final, nosotros comprendemos que la energía eléctrica es el motor que mueve el dinamismo económico. No podemos pensar que vamos a ser competitivos con un déficit de 450 megas como tenemos en este momento. Y en todo este marco que nos lleva a revisar y a ver qué está pasando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, advierte voluntad en todas las partes. Por un lado, el sector privado permitiendo y negociando nuevos contratos de generación, el gobierno revisando el personal dentro de la estatal eléctrica, el compromiso de los trabajadores y la empresa que se contrató para reducir las pérdidas, que esta es otra área que también nos genera un enorme golpe en las finanzas. Bueno, ¿habrá ese espacio? Nosotros planteamos desde el inicio que el principal problema no era el tema del precio de kilovatio hora, sino el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas. Cerca del 81% de las pérdidas
del ENE son pérdidas no técnicas, es decir, son hurto de energía eléctrica. Es necesario que se ataquen cuanto antes eso porque representa cerca de 500 millones de dólares mensuales en pérdidas financieras de la estatal eléctrica. Adicionalmente, nosotros hemos tenido toda la voluntad de trabajar con el gobierno, pero es el gobierno quien tiene que dictar la pauta hacia dónde y cómo quiere ir económicamente hablando, porque al final del día no son las inversiones de las empresas privadas las que se pierden, sino son los puestos de trabajo que sacan de la pobreza a más de 7.3 millones de hondureños que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. Una eventual recuperación pasaba por el financiamiento de la banca regional, en este caso el BESIE. Ha puesto algunas condiciones y a revisión incluso recursos que ya estaban listos para desembolsarlos. ¿Hay riesgos reales de que quiebre la estatal o se puede recuperar aún? Yo creo que eso depende de la voluntad política. Nosotros creemos que se puede recuperar y se tiene que recuperar porque al final es el motor que mueve la economía nacional. Vuelvo y repito, no podemos ser competitivos con una estatal eléctrica en déficit como se está haciendo en este momento. Sin embargo, hemos dicho y hemos manifestado a las autoridades que un mensaje de tranquilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros es la posibilidad de firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, porque esto genera la garantía de que el gobierno está cumpliendo entonces con las políticas económicas y fiscales que se firmen en ese acuerdo. Sin embargo, hemos insistido y no hemos encontrado una respuesta del gobierno si está interesado en firmar este acuerdo con el Fondo Monetario. Muy bien, está con nosotros Alejandro Cafati esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo con Alejandro Cafati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Si hay reglas claras, si se ponen todas las cartas sobre la mesa y no hay cambios de regla, estamos hablando de una empresa privada comprometida, lista para entrar con una verdadera apuesta de desarrollo en el país, Alejandro. Nosotros siempre hemos estado listos y anuentes a trabajar con las autoridades nacionales en la construcción de un mejor y más eficiente país, económica y socialmente hablando. En ese sentido, nosotros ya hemos propuesto, ya hemos hecho cerca de 10, 20 propuestas al gobierno de la República en materia económica, específicamente para poder desarrollar diferentes sectores, construcción, vivienda, turismo, el sector de educación, el sector de la salud, porque al final del día esto depende de la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo. Hemos sido enfáticos en mencionar que al final del día las estrategias de atracción de inversiones deben ir de la mano con una estrategia de profesionalización de la mano de obra. En este momento es lo que necesita la juventud hondureña. Cerca del 50% de los jóvenes entre 15 y 29 años están empleados. Creemos que es muy bajo para un país que tiene un bono demográfico tan alto. Una tercera parte de los hondureños somos jóvenes entre 15 y 29 años en el país. No hay esas oportunidades que el profesional a nivel superior y también el obrero dentro de esa masa de la población económicamente activa se sienta satisfecho en el país para optar a ese puesto de trabajo. Nosotros creemos que hay un divorcio entre la currícula académica, sea profesional o sea formalmente hablando en la universidad o en las escuelas, con lo que demandan las empresas. Creemos que estas no han podido converger en una política común. Por lo tanto, nosotros demandamos a las autoridades nacionales empezar a trabajar en una reformulación o una reestrategia del Instituto Nacional de Formación Profesional, que tiene que ser nuestro baluarte más importante para atraer inversiones en el país. ¿Y cómo reacciona al interno el sector empresarial cuando de la parte estatal le reclaman que estamos con una iniciativa privada timorata, que no quiere entrar a los cambios y a las grandes transformaciones que se están registrando en el mundo y que por eso hay una contracción en la generación de empleo? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, nosotros hemos estado siempre a la altura, sin embargo no podemos acompañar algo que no conocemos. Por eso mencionaba desde el inicio que es importante que el gobierno deje claro cuál es la ruta económica, porque nosotros no podemos acompañar un trabajo a ciegas. ¿Qué promedio de empleo visualizan se puede recuperar si entramos en una política de ser franco, vamos a utilizar esta palabra, de no jugar y de no cambiar las reglas del juego sobre la marcha? Es decir,
vivir bajo una seguridad jurídica plena, Alejandro? Bueno, nosotros hemos propuesto la meta de llegar a al menos 100.000 empleos en los próximos 4 años, que se creen 100.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Esto incluye la recuperación de otros que se están dando. En 2021 se recuperaron cerca de 62.000 puestos de trabajo en el sector privado y creemos que necesita al menos llevar al nivel de desempleo que se tenía antes de la pandemia. Estamos hablando de 140.000 personas desempleadas, por lo menos más 100.000 puestos de trabajo adicionales para jóvenes principalmente. ¿Cómo han analizado esto último, que ha sido tendencia, por cierto, en las últimas horas? Ya la decisión que ha tomado la administración pública vía Congreso Nacional, por cierto, porque se discutió y se dio luz verde, de tomar fondos bajo préstamo, esto es bien claro decirlo, bajo préstamo de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras. ¿Cómo deberá manejarse? ¿Cuál es la visión de ustedes como hombres de economía y finanzas, jóvenes con una nueva visión, Alejandro? Mire, primero yo creo que este tema se tiene que analizar fuera de cualquier dogma económico y cualquier corazón ideológico que se tenga, ¿no? Al final del día, porque es un tema estrictamente técnico el que se está discutiendo. En ese sentido, nosotros hemos dicho que ante la audiencia o la falta de recursos internacionales para poder pagar deuda principalmente, lo más recomendable es optar a las reservas internacionales netas para no caer en default. El problema viene y la discusión es cómo se utilizan estas reservas, si al final del día van a ser para pagar deuda externa o para financiar al gobierno de la República. Y aquí es donde se cae a un riesgo, ¿no? Y el riesgo más importante que nosotros visualizamos es el no pago del gobierno al Banco Central de Honduras, y esto podría poner en precaria la posición externa. Acordémonos que se están incrementando semanalmente los precios de la materia prima, el tema de los combustibles, y al final demandamos más dólares para poder hacer frente a la importación de bienes y servicios, que no pagarse oportunamente estaríamos entonces debilitando la posición del país y perjudicando económicamente a los hondureños. Porque la ruta, si no hay pago, que debemos decir que esto no es nuevo, porque ya pasó en el gobierno de Manuel Zelaya, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el gobierno de Juan Orlando Hernández y ahora en la actual administración. Al final, este tema de política monetaria establece que se debe pagar a final de año. Exacto. Es decir, se quita hoy, pero habrá que pagarlo que 30 de diciembre, por dar una fecha de este 2022. Y hasta ahora ningún gobierno que solicitó préstamo, Alejandro, o si estoy equivocado, corrígame, pagó. Exactamente, no se ha pagado ninguno, y la ley del Banco Central establece que cualquier préstamo que haga el Banco Central del gobierno debe ser pagado el mismo año fiscal, precisamente para no entrar en problemas la posición externa del país. Nosotros creemos que incluso el próximo acuerdo del Fondo Monetario Internacional, si va a usarse la RIN, sea precisamente para eso, para fortalecer la posición externa del Banco Central y hacer frente a la importación de bienes y servicios de la economía hondureña. ¿Corremos el riesgo de quedarnos sin suficiente moneda extranjera, y en este caso dólar, y tener dificultades a futuro con las importaciones? Nosotros establecemos, hicimos un análisis interno precisamente del tema. Nosotros creemos que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares podría ser lo máximo que se llegase a utilizar por parte del gobierno de las reservas internacionales netas del Banco Central de Honduras, sin poner en precaria la posición externa de este. Sin embargo, es cómo se van a usar, porque si yo uso 1.000 millones de dólares para fomentar la inversión y crear condiciones habilitantes para la inversión privada, esto va a ser rentable al final del día, pero si yo lo utilizo para gasto corriente, estoy fomentando la inflación, y eso evidentemente va a tener efectos negativos sobre el bolsillo de los hondureños. ¿Y quién es el encargado a seguir la ruta del fondo? A estar claro que una vez que se hagan las transferencias será estrictamente inversión, que es lo que ha comprometido el actual gobierno, y no pago de sueldos y salarios, que esos son los riesgos. Incluso se ha hablado hasta de tomar fondos para el pago de prestaciones. Bueno, ahí debería ser el Banco Central. Acordémonos que el Banco Central es una institución autónoma con la suficiente independencia de poner condiciones a la Secretaría de Finanzas. Lo que estamos viendo es que en este momento no hay una coherencia del gabinete económico y por lo tanto se corre este riesgo. Es necesario que el Banco Central, si se llega a utilizar junto con los organismos internacionales, estén vigilantes, además de la sociedad,
de que ese dinero se utilice para lo que se dijo que se iba a utilizar, porque al final del día el riesgo más importante que se corre es que la inflación se incremente a 2 dígitos de la que ya estamos viendo actualmente. Y vamos por esa ruta de llegar a una inflación arriba del 10. Bueno, nosotros creemos que si la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, no hace nada para poder controlar la inflación, a finales de julio ya tendríamos una inflación de doble dígito. Bueno, en el caso que se plantea de estas transferencias del Banco Central de Honduras, ¿cuál es una inversión considerada sana y una inversión que puede potenciar y ver por el lado positivo que estos recursos pueden potenciar nuestra economía? Principalmente el tema de las represas del Valle de Sula. Actualmente el Valle de Sula es muy vulnerable a acontecimientos naturales, principalmente las inundaciones, y creemos que parte de ese dinero debería ser destinado a financiar esas represas que desde 1970 están pendientes en la zona norte del país. Líneas de financiamiento para el sector agrícola, mejora del sistema sanitario, partiendo de que si bien la pandemia bajó, allí sigue y vienen nuevas amenazas. Y el tema de la infraestructura en general, pero con énfasis en el tema educativo. Bueno, es necesario el tema educativo, es necesario que nuestros estudiantes retornen a las aulas de clase lo más pronto posible. El tema de la infraestructura, principalmente las carreteras y las vías alternas de comunicación son fundamentales porque no tenemos ni siquiera el 30% del total del territorio nacional pavimentado y esto genera costos adicionales de carga a las empresas y sobre todo incrementa los precios de los bienes y servicios en la economía. Y el tema de los hospitales, si bien es cierto, son necesarios, en este momento no son una prioridad porque el tema sanitario se ha mantenido controlar en alguna otra manera, porque construir hospitales no solo es construir el edificio, sino también es darle sostenibilidad financiera, presupuestaria y de personal que necesita también trabajarse y que depende de más de $1.000 millones de dólares. Si hay un compromiso de toda la sociedad de llevar las cosas en buen orden y en regla, ¿podríamos observar o registrar cambios a partir de qué momento? Porque ese es el otro gran problema de los hondureños, Alejandro, que pedimos una cosa hoy y queremos la respuesta positiva y de beneficio mañana. Nosotros creemos que si toman las buenas decisiones, al menos para los próximos 6 meses, ya miraríamos una inflación controlada y los indicios de un crecimiento económico estable y sostenido. Sin embargo, lo que se ha estado cuestionando mucho las autoridades es que no se han tomado las decisiones necesarias pronta y oportunamente. Bueno, dentro de todo esto, y aquí ya estamos finalizando, y le agradezco por su participación de lo último que ha salido y que siempre el sector privado ha puesto luces rojas cuando se habla de este tema. En medio de las dificultades que vivimos, congelamiento de precios. Ya se escuchan planteamientos al respecto a nivel de la Cámara Legislativa. ¿Qué piensa? Creemos que es una decisión errónea. Las grandes crisis económicas de Perú de 1990, por ejemplo, se dio por utilizar reservas internacionales del Banco Central peruano y además un control de precios. Nosotros creemos que si de verdad se quiere beneficiar al consumidor final, debe haber una mayor regularización de la comercialización de algunos productos, principalmente los granos básicos. Pero el control de precios se ha demostrado empíricamente que más bien genera un mayor incremento de los precios porque genera acaparamiento y el acaparamiento genera escasez. Por lo tanto, estaríamos afectando los bolsillos de los hondureños a través de un mayor nivel inflacionario. Muy bien, le agradezco, Alejandro, muy amable. Listo, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y espero que estar con usted próximamente. Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.